Muy buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a la Casa de la Química con el ingeniero Luis Alvarado García de nuestra querida institución educativa preuniversitaria IDEPUM de nuestra Casa de Estudios Universidad Nacional de Piura. Tendré a cargo el curso de Química básica para ustedes. La química es una ciencia muy importante que sirve para estudiar la transformación de los cuerpos, de la transformación de la materia y estudiar su composición química, así como sus propiedades. La química tiene una gran importancia en nuestro país debido a que podemos hacer transformaciones con ella. En nuestro país hemos encontrado litio y eso nos alegra muchísimo porque posiblemente tengamos industria de baterías, hidróxido de litio y muchos componentes químicos derivados de ella. Entonces es muy importante que la Universidad Nacional de Piura tenga en su formato la química para su anhelado ingreso. Vamos a estudiar 12 módulos, 12 semanas en nuestra querida casa IDEPUM para que ustedes postulen y obtengan una vacante a nuestra institución UNP. Materia y energía será el primer tema que vamos a ver en este ciclo. La materia y energía no pueden estar desunidas. La materia existe porque la energía también. La energía se manifiesta cuando transferimos calor a otro cuerpo. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de hacer trabajo y la materia es un objeto pasivo que se encuentra ahí en la naturaleza, pero la energía es un objeto muy activo, en el cual las transformaciones que se dan en la naturaleza, chicos, es debido a la energía, los cambios de estado, las reacciones químicas y muchas cosas más. El segundo modulito se va a tratar de la densidad y temperatura, que son propiedades que tiene la materia y que la diferencian de los demás cuerpecitos. La densidad se manifiesta con la cantidad de masa que posee un cuerpo en un cierto volumen y la temperatura estudia o mide el flujo calorífico que tiene un cuerpo. Ese flujo calorífico está dado no por la energía cinética de las moléculas dentro de un cuerpecito. En nuestro tercer modulito vamos a ver el átomo y su estructura. Aquí vamos a estudiar todo lo que concierne al átomo. El átomo está formado por protones, neutrones, electrones, que son las partículas fundamentales básicas que vamos a estudiar en este nivel preuniversitario. Si ustedes me dicen que hay más partículas, por supuesto, pero para motivos de postulación a la UNP vamos a tener que estudiar solamente estas tres partículas fundamentales, muchachitos. La tabla periódica, ¿no? Es un mapa de elementos químicos en donde vamos a predecir el comportamiento de ellos. Tenemos elementos que son muy reactivos, elementos que conducen la corriente eléctrica, elementos que no conducen muy bien la corriente eléctrica, tenemos elementos tóxicos, tenemos elementos que son buenos para nuestra salud, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver también nosotros los grupos y periodos en la tablita periódica. El enlace químico es un proceso en el cual va a haber una atracción entre núcleos, una atracción entre átomos y que esto lo lleva como participantes a los electrones. Ellos participan para formar compuestos químicos que lo podemos ver en la naturaleza. Nomenclatura inorgánica también es un nuevo temita que vamos a ver en donde aquí vamos a nombrar con sus tres tipos de nomenclatura. Nomenclatura stock, nomenclatura clásica o tradicional y la nomenclatura YUPAC o sistemática, muchachos.
La nomenclatura es muy importante para dar nombres a diferentes funciones químicas inorgánicas. Puede ser óxidos, pueden ser hidróxidos, pueden ser peróxidos, pueden ser sales, pueden ser ácidos, etcétera, ¿no? Vamos a darle nombre y formación de estos compuestos químicos. Uno de los temitas muy importante para la Universidad Nacional es reacciones químicas. Es un proceso en el cual va a haber transformación de la materia. Las sustancias iniciales se convertirán en sustancias finales y no regresará a ser lo mismo, salvo que sean reacciones reversibles, que eso lo vamos a ver en los últimos capítulos. Muy bien, aquí por ejemplo podemos ver ecuaciones químicas, que es la representación de una reacción química. Veamos una ecuación química que nosotros lo podemos representar. Veamos aquí una ecuación química, por ejemplo, el hidrógeno al reaccionar con el hidrógeno al reaccionar con el oxígeno me produce agua, me produce el agua. Aquí no está balanceado debido a que las moléculas no cumplen con la conservación de la masa. La cantidad de átomos que hay al inicio de una reacción química deben estar presentes al final de la reacción química o en el producto, debido a que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si acá tenemos dos hidrógenos, acá también tenemos dos hidrógenos y ahí la materia es constante, se cumple con la conservación de la masa. Pero aquí el oxígeno tiene 2 y acá vemos que el oxígeno tiene 1, entonces debe cumplir con la conservación de la masa. Si yo coloco un número 2 en la parte delantera del hidrógeno, del agua, entonces podemos ver que hay 2 por 1, 2 oxígenos y ahora sí cumple con la conservación de la masa. Pero nos olvidamos que si multiplicamos 2 por 2 ya hay 4 hidrógenos y acá solamente vemos 2 hidrógenos. Por lo tanto, colocamos 2 delante del hidrógeno. A estos numeritos, tanto el 2, aquí se sobreentiende que es la unidad, y el 2 se llaman coeficientes. Este es un ejemplo solamente para ver una ecuación química que es la representación de una reacción química. Entonces, vamos viendo nosotros que tenemos ahí presentes 2 moles, vamos a escribirlos aquí, 2 moles, 2 mol, 2 mol de hidrógeno, 2 mol de hidrógeno me producen 2 moles de agua, 2 mol de agua. Pero también yo puedo decir que 2 moles de hidrógeno reaccionan con una mol de oxígeno. Reacciona con una mol de oxígeno para producirme 2 mol de agua. Entonces, esta es la representación química, esta es la representación química, esta es la representación de una reacción química. Aquí solo hemos hecho la representación de la producción de agua, pero también podemos hacer muchos más, muchas más reacciones químicas o componentes que participan en ella. En esta geometría vamos a ver nosotros las cantidades de reactantes para producirme una cantidad como producto. O sea, la estequiometría estudia la relación de cantidades de sustancias iniciales para yo obtener un buen producto y poder medir el rendimiento de esta reacción. Más adelante vamos a dar muchos detalles de explicación de este temita. En el estado gaseoso vamos a ver el comportamiento de las moléculas que
están separadas en su estructura y estas están aleatoriamente desordenadas y muy caóticas, con una energía cinética muy alta. El estado gaseoso, en el estado gaseoso vamos a aplicar la fórmula de, vamos a aplicar las fórmulas de, por ejemplo, eh, la ecuación general de los gases y la ecuación universal de los gases. Nosotros vamos a aplicar eso para poder manipular o poder cambiar las condiciones de estado de un gas, como es la presión, la temperatura, el volumen, la cantidad de sustancias y así tener cálculos de ellos. También es muy importante en los temas para la Universidad Nacional de Piura y a través de IDEPUM poder postular. Soluciones químicas también es un temita muy importante. Aquí estudia las mezclas solo homogéneas. Ya saben que las mezclas homogéneas no tienen una sola fase en donde los componentes no pueden verse a simple vista. Entonces las soluciones químicas estudia estos componentes que no pueden verse a simple vista o la concentración que hay en ellas. Por eso vamos a estudiar molaridad, normalidad, molalidad, porcentaje en peso, partes por millón de sustancias químicas también en la naturaleza. Equilibrio químico es lo que les estaba comentando sobre las reacciones reversibles. Si un componente A pasa a ser un componente B y este componente B pasa a ser el componente A de nuevo, ahí podemos ver un equilibrio de formación y de consumo de sustancias químicas, en donde en el tiempo están transformándose y a la vez están formando los mismos componentes iniciales. Eso lo vamos a ver más adelante también al detalle. Y la química orgánica, que es la química más completa de las funciones orgánicas, la acetona, los aldehídos, los ácidos carboxílicos, los alcanos, los alquenos, los alquinos, las amidas, las aminas, los nitrilos y cómo estos reaccionan para formar sales y cómo estos reaccionan para formar también carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención y tenemos ya todos los temas listos para que ustedes compitan de una buena manera y se alimenten de muchos conocimientos y aprendizajes que tenemos aquí en nuestra querida institución IDEPU, de nuestra casa de estudios Universidad Nacional de Piura. Muchas gracias y bienvenidos a la Casa de la Química con el ingeniero Luis Alvarado. Muchas gracias.